importante. We have to learn how to walk in it, though. Nosotros solo que tenemos que aprender cómo caminar In His grace. en su gracia. You walk in His grace by not complaining, Entonces tú caminas en su gracia que no haciendo quejas ni when ¿no? you don't walk in the flesh. O en otras palabras no caminas en la carne. There's two options, grace or flesh. Porque hay dos opciones, es gracia o carne, ¿no? Caminas en su gracia o caminas en la carne. Y ya hemos visto lo que es la carne, Yeah, ¿verdad? that's Hemos right. visto lo que es la carne. But in the grace of God, Pero en la gracia de He wants Dios, to show you Él quiere mostrarte all His goodness. todas sus bondades. He wants to show you how good He is, Él quiere mostrarte todo lo que Él es, how much He loves you, cómo Él te ama, how much He wants to bless you. cómo Él quiere bendecirte. That's His heart for you. Y ese es el corazón de Él para ti. Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. Vamos a orar juntos. Father, we thank you for this day. We thank you for your goodness and your mercy. Gracias, Padre, te damos este día por tus bondades y tu misericordia. Thank you for revealing the Word of God to us. Gracias por revelarnos la palabra de Dios. Thank you for the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Gracias por espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. We need you, Lord, Te necesitamos a ti, Señor, to reveal the Word of God que to nos us reveles la palabra de Dios. so it'll change our lives, Entonces así puede cambiar nuestras so we can vidas walk in your Word, y podemos caminar en tu palabra in your y ways, en tus caminos. in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Thank you for signs and wonders and miracles. Gracias por milagros, sanidades y Thank you for prodigios. being healed today Gracias porque son sanados el día de hoy. because of who you are Por quien eres tú and because this new covenant y por este nuevo pacto. in your blood. En tu sangre. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. You can turn. We're talking about new creation realities. Entonces estamos hablando de la realidad de la nueva creación o la realidad That's en right, Cristo. that's right. Amén. Or you could say another way. Jesus said, abiding in Christ. Entonces, en otros también podemos ver cuando dice, Jesucristo dijo, Pertenecen pertenecer in Él. en Él, ¿no? Pertenecer en Él. He said, if you abide in me. Porque Él dice, si permaneces en mí. And so, it's the same words Es la misma palabra of being in Christ. que estar en Cristo, It's just saying it a different sino que way. estamos hablando en diferentes Formas. maneras, ¿no? O formas. We're going to talk about it a little different today too. Entonces vamos a hablar un poquito diferentes el día de hoy, But it's still the same focus. It just looks at it a different way. sino que es el mismo enfoque, solamente lo vamos a hablar de una manera distinta. In Colossians 1:13, Entonces, si nos vamos a Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. when did this happen? Entonces, ¿cuándo ocurrió esto? When we was born again. Cuando nosotros fuimos nacidos de nuevo. He delivered us out of the kingdom of darkness Él nos ha librado del reino de las tinieblas and translated us into the kingdom of His dear y Son. nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hallelujah. Aleluya. So before we was born again, Entonces, antes de que nosotros seamos nacidos de nuevo, where was we? ¿dónde estábamos? Over here in Ephesians chapter 2, Vamos a ver en Efesios 2. A ver, ahí nos vamos a dar cuenta. Y in vas a verse saber. 1. Efesios 2:1. Nos dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en aquellos delitos y pecados. Verse 2. Y dice el 2, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Wow. Verse 3. Y dice el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Wow. Wow. That's where we was before we was born again. Entonces eso era lo que éramos nosotros, lo que hemos visto ahorita es lo que nosotros éramos antes The kingdom of God. de estar en el reino de Dios, Or being in Christ. o de estar en Cristo Jesús, o de nacer de nuevo. But read verse 4. So Y mira, vamos a seguir leyendo el 4, dice, pero Dios, a mí me encanta esta palabra, pero Dios. pero Dios, Yeah. que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, que por gracia soy salvos. And has raised us up together. Aleluya. Y juntamente con Él nos resucitó. En el 6 dice, juntamente con Él nos resucitó. Hallelujah. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Verse 7. Gloria a Dios. Y dice el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Y dice, para con nosotros en Cristo Jesús. Wow. That he might show the exceeding riches of his grace and his kindness Hallelujah. toward us through Christ Jesus. Aleluya, Verse 7. aleluya. Para mostrar, dice, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. That's what he wants to do in the Christian's life. Entonces eso es lo que somos nosotros cuando estamos en Cristo That's Jesús. what he wants to do, baby. Y eso es lo que tenemos que hacer. That's what he wants to do. Eso es lo que tenemos que hacer. That's Lo what que él quiere. quiere hacer Ya, eso es lo que Él quiere que hagamos in our lives. en nuestras vidas. That he says that he might show Que dice que para mostrar, o sea, que the podemos exceeding riches of mostrar his grace los siglos venideros de las abundantes riquezas de su gracia and his kindness. y en su bondad. That's what he wants to show every Christian. Eso es lo que nosotros debemos mostrar como cristianos. No, that's what he wants to show you, baby. He'll demonstrate it to you that. Ya, eso es lo que Él demuestra, nos demuestra Us. a nosotros. That's ok. for us. That ain't for the world. That ain't for the people. Ok. Es lo que Él nos demuestra a nosotros. Amén. That's what he wants to reveal to you. Eso es lo que Él quiere que sea revelado a ti. His grace Entonces su gracia is great. es grande. We have to learn how to walk in it, though. Nosotros solo que tenemos que aprender cómo caminar In his grace. en su gracia. You walk in his grace by not complaining, Entonces tú caminas en su gracia que no haciendo quejas ni when ¿no? you don't walk in the flesh. O en otras palabras no caminas en la carne. There's two options, grace or flesh. Porque hay dos opciones, es gracia o carne, ¿no? Caminas en su gracia o caminas en la carne. Y ya hemos visto lo que es la carne, Yeah, ¿verdad? that's Hemos right. visto lo que es la carne. But in the grace of God, Pero en la gracia de he wants Dios, to show you Él quiere mostrarte all his goodness. todas sus bondades. He wants to show you how good he is, Él quiere mostrarte todo lo que Él es, how much he loves you, cómo Él te ama, how much he wants to bless you. cómo Él quiere bendecirte. That's his heart for you. Y ese es el corazón de Él para ti. Amén. But so this is where we was at. He said we was walking according to the flesh and the mind. Verse 3. Entonces esa es la que nosotros éramos antes, nos dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Eso es lo que éramos antes. But now we're in the kingdom of God. Pero ahora nosotros estamos en el reino de Dios. And we have to learn how to control our thoughts Y entonces nosotros tenemos que aprender a controlar nuestros pensamientos and control our body. y controlar nuestros cuerpos. And don't permit our body to do everything it wants to do.
y no permitir que nuestra carne quiera hacer lo que quiera hacer. Now, it ain't important what your body wants, No es importante lo que tu carne quiera, but it's important what God wants. sino es importante lo que Dios quiere. What does God want to do in your life? ¿Qué es lo que Dios quiere en tu vida? Mm. Amén. Hallelujah. Aleluya. It's so. I just wanted to show you what we was in the past, Entonces eso es lo que yo quería mostrarte, cómo éramos nosotros en el pasado. and and we have to leave it in the past. Entonces nosotros tenemos que dejar de vivir el pasado. O sea, olvídate. So we Ya cannot cerrado. live according to how we lived in the past. Porque nosotros no podemos vivir en el pasado o de acuerdo a cómo vivíamos en el pasado. We had to live how God's called us to live now, Nosotros debemos vivir como Dios nos ha llamado a vivir ahora in the kingdom of God, en el reino de Dios. walking in love, Caminar en amor, walking in His kingdom. caminar en su reino. Look over here in Luke Vayamos a ver ahora en el libro de Lucas. chapter 17, Lucas capítulo 17. verse 21, 20 and 21. Vamos a ver desde el 20 y 21. Dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. O sea, esto preguntaban los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. In verse 21, Y ya es el 21. it says the kingdom of God is within you. Él dice que el reino de Dios está entre vosotros, o sea, en ti, en mí. Wow. So the kingdom of God is not, it don't come with what you see, Porque el reino de Dios no es lo que tú ves, because the kingdom of God is spiritual kingdom. porque el reino de Dios es un reino espiritual. You can't understand the kingdom of God with your mind. Tú no puedes entender el reino de Dios con tu mente. You have to believe it, Tú tienes que creer, sí, but you don't believe with your mind. pero tú no crees con tu mente. You believe with your heart. Tú crees en tu corazón. Amén. The kingdom of God El reino de Dios is in you. está en ti. So Colossians says He translated out of the kingdom of darkness into the kingdom of His dear Son. Ya, en Colosenses nos dice que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, nos ha trasladado el Señor al reino de Dios, de su amado Hijo. So now we're Aleluya. in the kingdom of God. Entonces dice que ahora nosotros somos hijos de Dios, In the kingdom of God. estamos en el reino de Dios. And so now we got to see life a different way. Entonces ahora nosotros tenemos que ver nuestra vida de diferente manera. In John Ahora, si nos vamos al libro de Juan chapter 15, Juan capítulo 15, y vamos a ver el versículo it say in verse 5, en el 5, ¿ok? Dice, yo soy la vid, esto dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Wow. so we have to abide in Him. Entonces nosotros tenemos que permanecer en él. That's an action. Esa es nuestra acción. It's not automatic, Escucha, no es automático. because if I didn't do it on purpose, Porque si yo no lo hago con un propósito, then my flesh will control me. entonces mi carne me va a controlar. And so this is where people get confused. Y esa es la razón por la que algunas personas se confunden. They believe it's all God. Ellos creen que todo es Dios, de It's the Dios. grace of God. Oh, todo es la gracia de Dios. But if you don't take time with God, Pero si tú no tomas tiempo con if you Dios, don't read, si tú no lees, you don't pray, no oras, you don't worship, no adoras, then you're going to be dry. entonces tú ¿qué vas a empezar a secarte? And then the things of God will be
dried. You won't be able to understand Entonces vas a estar seco y no vas a poder entender nada. because you're not abiding in Him. ¿Por qué? Porque no estás perteneciendo a Él, o sea, You're not permaneciendo You're not en Él. continuing that fellowship with Him. O sea, porque permanecer es estar continuamente con Él y tú no lo estás haciendo. You're not continuing that fellowship with Him. No estás continuando esa comunión con Él. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin: 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.